De Cristo, hermanos. Así como estamos de pie, vamos a invitar que abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1. Mateo capítulo 1, vamos a leer algunos versos ahí. Vamos a leer del verso 18 al 21. Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. Amén. Vamos a tratar de iniciar juntos leyendo la escritura. Mateo capítulo 1, versículo 18. ¿Ya estamos ahí? Amén. Vamos a leer la palabra, amén, en el nombre de Jesús. Dice, vamos a leer, hermanos, y luego leemos y luego oramos, amén. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el verso 21 dice, y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén, pastor. Para recibir esta palabra que Dios tiene para usted y para mí. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios. Padre bendito por este día tan especial, Señor Jesús, donde tu palabra, Señor, va a ser, Padre amado, voceada y escuchada, Señor, por aquellos que la van a recibir. Pedimos que tú bendigas, Señor, tu siervo, Padre amoroso, que unjas sus labios, precioso Dios. Y Padre bendito, que permitas que salga de ese corazón lo que tú, Señor, has depositado, Señor, a través, Padre amoroso, de esa dedicación, Señor, de esa búsqueda, Señor, Padre amoroso, en una bendición, Padre amado, para nosotros y tu pueblo, Señor Jesús. Bendice, poderoso Dios, tu siervo, y unge sus labios y permítenos disfrutar, Padre amado, esta palabra. Prepara tu pueblo. Bendice a aquellos que van a escuchar a través de estos medios, que llega a sus vidas esta palabra. Y tú, Señor, sé con ellos, precioso Dios, en tu precioso nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, en el nombre de Dios Todopoderoso. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Amén. Tome su asiento. Por un momento vamos a decirle, hermano, la enseñanza de esta tarde se llama, ¿conoces, en términos de pregunta, conoces las marcas de la cruz? ¿O conocemos las marcas de la cruz? Si no las conocemos, hoy en este día vamos a poder conocer, hermano, cuáles son esas marcas. Amén. Cuando ignorábamos, hermano, lo que Dios había establecido, pues nosotros pensábamos que, o posiblemente creíamos que las marcas de la cruz era cuando nos la cargábamos por allí en las calles. Amén. Y que nos dejaban allá hasta una ampolla. Pensábamos que esa era la marca. Pero vamos ahora en este día, hermano, vamos a aprender que esas marcas deben de estar en cada uno de nosotros. Y muchas de las veces no están porque o ignoramos o sabemos cuáles son las marcas, pero no las queremos llevar, ¿verdad? Y es necesario que yo y usted llevemos esas marcas, porque es la manera que nos vamos a poder parecer a Cristo. Es de la única manera que nosotros vamos a mirarnos como se mira Él. De la única manera que vamos a poder caminar como Él caminó aquí en esta tierra. Amén. Quise tocar este capítulo de Mateo, capítulo 1, verso 18, donde la palabra de Dios, hermanos, habla acerca de el nacimiento de Jesucristo, y nos narra la palabra de Dios cómo fue el nacimiento de Jesús. Hay una
razón, hermano, muy grande por lo cual este mensaje se nos trae a nosotros en este día. Porque, mire, muchas de las veces nosotros hablamos de aquellos grandes profetas o de aquellos grandes discípulos, de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Juan, de todos los discípulos que la palabra de Dios los tiene como personas que Dios usó de una manera grande. Pero hay algunos hombres que aparecen muy poco en la palabra de Dios, pero que hicieron un gran trabajo y que cumplieron el propósito. Entonces, si usted se fija aquí a nosotros en la actualidad, puede haber personas que Dios los va a usar en un nivel, a otros en otro nivel, pero cada uno de nosotros estamos cumpliendo una función. O sea, cada uno de nosotros tenemos un propósito y Dios no me va a usar a mí en la manera o de la misma manera que quiere usar a mi hermano Camilo. Hay dones que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero son dones diferentes. Aunque Él comparta la palabra, pero Dios le va a dar su don a Él. O sea, él le va a dar la manera como Él le enseña. Puede ser un maestro o puede ser un predicador. Él va a tener su propio don. Pero a la vez son dones que vienen del Espíritu Santo. Y todos vamos a ser llenos de esos dones. Pero va a ser de una manera, vamos a ministrar de diferentes maneras. En este caso, tenemos aquí un varón, hermanos, un varón que, si usted más no recuerda, José era un varón que antes de que viniera Jesús a este mundo, pues él ya era un hombre, ya era un varón que estaba aquí en la tierra, ¿verdad? El punto de lo que yo quiero, hermano, que la palabra de Dios quiere que entendamos nosotros es que de este varón se habla poco. Se habla mucho de Pablo, de Pedro, de Jeremías, de Isaías, pero de él se habla poco. Es más, cuando leemos el libro de Mateo capítulo 1, verso 18, nosotros miramos nada más como que José fue un vaso que Dios usó y realmente fue un vaso. O fue un utensilio que Dios usó para su propósito, pero nada más lo miramos como que, muchas de las veces como que agarramos a ese vaso nosotros y le ponemos agua, nos la tomamos y lo aventamos. Así se mira José. Ahí se mira como que cuando leemos, nomás como que él fue algo por allá que no tiene mucho sentido, pero la palabra de Dios dice que él fue un varón que fue escogido. Y fue elegido. Antes de la fundación del mundo, él y María ya habían sido elegidos para el propósito que Dios tenía aquí en la tierra. Amén. Entonces, si usted se fija, la palabra de Dios ahí en el verso 19, vaya una vez más conmigo. Y mire lo que dice la escritura en el verso 19, dice, José su marido. Ahí hay una, acuérdese de cómo se llama el tema, te lo voy a decir. ¿Conoce las marcas de la cruz? ¿O conocemos las marcas de la cruz? Y antes de que se manifestaran estas marcas, ya había evidencia de que existían antes. Ahora, ¿de dónde aprendió José, hermano? ¿De dónde aprendió o quién puso esa marca en él, en José? ¿Quién puso esa marca que vino a traer el Señor Jesucristo aquí a la tierra, que la gente miró en Jesús? Y aquí en el verso 19 dice José su marido como era justo. Mire la palabra, como era justo. Ok, entonces la palabra justo es una palabra que habla de una grandeza que solamente proviene de Dios. La palabra de Dios dice que no hay ningún justo, el libro de Romanos. No hay ningún justo, ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios y no hay quien haga lo bueno. Entonces es lo que dice Romanos, pero el libro de Mateo dice que José era justo. Entonces, justo, pues obviamente la palabra justo viene de la palabra justicia. Y la palabra justicia proviene directamente de Dios. Entonces,
José era justo. Ahora mire el cuadro en el que se encontraba José y María, porque María y José estaban comprometidos estaban comprometidos y se iban a casar. ¿Ok? ¿Qué nos enseña o qué tiene que ver José, hermano, en nuestra vida espiritual o nuestro crecimiento en el conocimiento de las Escrituras y de nuestra madurez espiritual? ¿Qué tiene que ver José en usted y en mí? La palabra de Dios lo pone como un hombre justo. Y espero que yo y usted entendamos que justo es una marca que proviene de la cruz, no de la cruz de madera donde fue crucificado Jesús. Ahorita vamos a explicar un poquito más qué son esas marcas. Y no sé si usted sepa, pero la cruz, como en muchas iglesias o en muchos lugares, la cruz la tienen como un símbolo cristiano. No sé si usted todavía tenga ese concepto en su corazón y crea que si usted tiene una cruz en su casa, esté representando de alguna manera el sacrificio que Dios hizo o Jesús hizo por nosotros ahí en esa cruz, que no fue en esa cruz que tiene la gente ahí en su casa. Esa cruz donde Jesús fue crucificado, esa cruz ya ni existe. Pero sí hay en muchos lugares o en muchos hogares que todavía está una cruz ahí. Pero ahora, ¿de dónde proviene esa enseñanza acerca de la cruz? La palabra del Señor dice que los romanos lo tenían como un objeto, hermano, ¿para qué? Para crucificar. Entonces, si usted la trae de hace más de 2000 años a la actualidad, nosotros podemos entender que a los malhechores en este tiempo se les ejecuta ya no en una cruz, sino posiblemente en una silla eléctrica o con una inyección letal. O sea, prácticamente los ejecutan, pero ya no en una cruz. ¿Por qué? Porque no había posiblemente la tecnología que hay ahorita para quitarle la vida a una persona. Entonces, cuando entendemos, hermano, que la cruz era usada por los romanos para castigar a los ladrones, a los malhechores, y usted alcanza a entender que al Dios que le sirve no era ningún ladrón, no era ningún malhechor, no era ningún maldiciente, mentiroso, sino que a ese ser que crucificaron en esa cruz, la palabra de Dios dice que era justo y sin pecado. Entonces, esa herramienta que se usa para crucificar ahí al Señor Jesucristo no es un símbolo cristiano. Es una arma que usaron en aquel tiempo para ejecutar al justo de Israel, al Señor de los ejércitos. Y esa perspectiva, hermano, cambia cuando nosotros entendemos que el tener una cruz ahí en tu casa, eso no significa que tengas un símbolo cristiano. Es más, la iglesia primitiva, hermano, nunca usó una cruz como un símbolo cristiano. La iglesia primitiva usó un pez como un símbolo cristiano. O un pan. Pero nunca una cruz. ¿Por qué? Porque la iglesia primitiva alcanzó a entender que la cruz era una arma que usaron para quitarle la vida al justo. Así es de que si usted tiene por ahí en su casa una cruz, no se haga ilusiones, no piense que ese es un símbolo cristiano. Yo que usted llegando ahorita lo agarro y lo aviento a la basura o lo quemo más bien. No lo tenga allí. O a menos que, imagínese a alguien que le quite la vida, a un hijo de una persona y que lo mate con un cuchillo, con una pistola. Nosotros no tendríamos ese arma con la que mataron a nuestros hijos, no lo tendríamos exhibiendo ahí en un cuadro, diciéndole a la gente, este es el arma con la que ejecutaron a mi hijo. No lo haríamos. ¿Por qué? Porque fue algo que usaron para quitar la vida a nuestro hijo.
Es lo mismo que está pasando con muchas personas que no alcanzan a entender, hermano, que la cruz no es un símbolo cristiano. Y usted dice, bueno, pero es que en la Biblia aquí la tengo. Pues sí, porque la gente que imprimió las Biblias, que hizo las Biblias, mucha gente de eso no alcanza a entender eso. También lo tienen como un símbolo cristiano, pero no lo es. Y aquí la palabra de Dios, hermano, volviendo al tema, la palabra de Dios dice que José era un hombre justo. Ahora, si la palabra de Dios dice que José y María estaban para casarse, de repente José, hermano, se da cuenta que María, su mujer, está embarazada, cuando él ni siquiera la había tocado. Pues imagínense la sorpresa que se llevó José. ¿Y por qué dice la palabra que José quería dejarla en secreto? ¿Por qué, hermano? Porque si él acudía a las autoridades religiosas, en la ley estaba que a las mujeres que adulteraban o fornicaban tenían que ser muertas a pedradas. Entonces, como él era justo, él de alguna manera trató, hermano, de librar la vida de María. La pregunta es para nosotros, hermano, cuando nosotros pasamos algo difícil en nuestra vida, cuando alguien nos hace un daño, cuando alguien nos agrede, cuando alguien nos maldice, cuando alguien nos trata de malhechores, no es semejante a la situación que estaba viviendo José. Pero José, como era justo, como tenía una marca, la marca del Señor Jesucristo, que es justo nuestro Dios, por eso es que José no quiso infamar a la que iba a ser su esposa. Y él quiso dejarla secretamente. En otras palabras, hermano, aparentemente, él recibió un daño en su persona. Pero él no hace nada indebido. Él no hace nada, sino al contrario, lo que él hace era para cubrir a aquella persona que aparentemente le había hecho un daño psicológico a él. Y él, a través de dejarla secretamente, estaba cubriendo a María para que el pueblo no la matara a pedradas. Eso se llama, hermano, tener esa marca de justicia, ser justo delante de Dios. Esa es una marca que debemos de tener cada uno de los que estamos aquí sentados. Cada uno de los que estamos en este lugar. Ahora pregúntese, hermano, pregúntese, no se distraiga. Pregúntese si usted es justo. Preguntémonos si somos justos delante de Dios. Preguntémonos si hacemos justicia delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué, hermano? Porque esta es una de las marcas que debe de estar en nosotros, en usted y en mí que estoy aquí compartiendo. Y si no está esa marca en mí y no está esa marca en usted, que seamos justos delante de Dios y delante de los hombres, pues entonces quiere decir, hermano, que la cruz que nosotros llevamos cargando no es la que habla la palabra de Dios, sino la que en veces carga la gente por ahí en una calle. Si hablamos literalmente, ¿por qué? Porque la gente cuando usted y yo en aquellas épocas cargábamos una cruz creyendo que ese era el mandamiento de Dios, creyendo que cuando yo y usted llevamos una cruz hacia un cierto lugar, pensábamos que por eso nosotros ya íbamos a ser justificados. Pensamos que por cargar un pedazo de madera, nosotros ya teníamos el reino de los cielos ganado, que ya íbamos a entrar derechos. Ahora, cuando se hacía ese tipo de evento, hermano, todos querían ser Cristos. Yo no sé en su rancho, en su pueblo, pero todos querían representar a Cristo. Todos querían cargar la cruz. Y esa cruz cualquiera de nosotros la carga. Si hablamos en términos literales, hermano, cualquiera de nosotros lo carga. Esa cruz, ¿sabe por qué? Porque la palabra de Dios habla de la ley, o sea, de las costumbres y las tradiciones, que fácilmente la gente acude a esas reglas y considera que por cumplir algunas de esas reglas ya va a ganar el reino de los cielos. Pero la palabra de Dios no habla de esas cosas. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice que Jesús
es el fin de la ley. Porque el fin de la ley es Cristo. Y nosotros vamos a poder mirar ahorita, hermano, que este varón del cual vamos a hablar también, él sí llevaba las marcas de la cruz. Y no crea que le estoy hablando de una ampolla o de un callo que tenía ahí porque llevaba esa cruz a Roma o llevaba esa cruz a Corintios. Él hablaba de una cruz, y esa cruz, hermano, se trata de ¿qué? De sufrir. Porque en esa cruz donde fue Jesús crucificado, él sufrió. Literalmente sufrió en su carne. Pero la cruz que nosotros llevamos como hijos de Dios no es literal, no es la cruz donde fue crucificado Jesús. Nuestra cruz es diferente. Por eso dice la palabra: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Entonces, negarte a ti mismo, o sea, negarte a ti mismo, a mí mismo, es una de las marcas que miramos que estaban en Jesús. Él se negó a sí mismo, se humilló a sí mismo. Él dejó su grandeza en un sentido, hermano. Vino aquí a la tierra y no se exaltó como Dios, sino se humilló a sí mismo y se hizo humilde ante los hombres. Caminó con los hombres aquí en la tierra, donde dice la palabra, hermano, que él era abofeteado, fue criticado, juzgado, le ponían trampas, pero la palabra de Dios dice que él no abrió su boca. Entonces imagínense uno de nosotros, hermano, estando en la situación que estuvo José. Vamos a volver un poquito allí con José. José estaba en una situación difícil, donde en esa etapa, hermano, todavía para la gente que pasaba a su alrededor, esas cosas era de escándalo. Ahora en la actualidad, aquí en el mundo que vivimos, hermano, ya no es mucho escándalo. Miro que aún las iglesias, en la iglesia que conoce de Dios, pasan estas cosas y ya no es escándalo. Ya como que está tomando una figura mundana la iglesia, aceptando cosas que Dios reprueba. Y que Dios reprobaba en aquel tiempo y que Dios sigue reprobando en este tiempo. Entonces hay cosas, hermano, inaceptables delante de Dios y nunca las va a aceptar. Nunca las va a aceptar Dios. Así de que si usted y yo, hermano, queremos en verdad hacer la voluntad de Dios, tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos, a quitar ciertos criterios de nosotros, de nuestras mentes, de nuestros corazones, de cómo le servimos a Dios. Pregúntese usted si como usted le está sirviendo a Dios, le está agradando a Dios. Pregúntese si esa es la manera correcta que Dios está requiriendo de usted y de mí. O sea, preguntémonos si en verdad lo que estamos haciendo está delante de los ojos de Dios aprobado. Si tocamos un poquito el punto de aquí, para los jóvenes que están ahorita aquí entre nosotros, la palabra de Dios dice que en aquel tiempo, lo que ahora en este tiempo, mucha gente, hermano, en la actualidad, en este siglo XXI, la palabra de Dios nos enseña que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado y Él no va a cambiar. Él no va a aceptar, hermano, Él no va a permitir adulterios dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Él no lo va a permitir. Fornicaciones delante no va a permitir el Señor, hermano. Nada de eso va a permitir Dios en su pueblo. Bueno, si el pueblo participa, pues el pueblo tiene que dar cuentas a Dios, pero de Dios nadie se puede burlar. O sea, si estamos hablando del Dios de Abraham, del Dios de Jacob, el Dios de Isaac, es el mismo Dios que le estamos sirviendo ahorita. Si tocamos un poquito nada más, hermano, con un poquito a lo mejor lo voy a lastimar, pero es necesario que usted y yo entendamos que la palabra del Señor dice, hermano, que cuando alguien se fijaba en una persona, esa persona tenía que ir y hablar con sus padres, y desposar significa que esa persona tenía que ser pedida y que ese varón no podía tocar a su prometida, ni la prometida podía tocar a su prometido hasta que llegara el momento de la consumación, que era la boda.
Pero ahora que estamos viviendo en la actualidad, ahora estamos trayendo lo que miramos allá afuera en el mundo. ¿Por qué? Porque allá en el mundo la gente que no conoce de Dios se hace novios, se anda besando, se anda abrazando, anda haciendo cosas indebidas. Allá en el mundo, pero aquí dentro de la casa de Dios no está permitido. No por mí, hermano. Es por Dios. Dios no va a permitir eso dentro de lo que Él ha establecido. Eso es así. Por eso es que José, hermano, estaba confundido y decía, ¿qué pasó aquí? Antes de que el ángel viniera a hablar con José, dijo, ¿qué pasó aquí? Mi prometida, la que me prometió fidelidad, la que dijo que iba a ser mi esposa, se metió con alguien más. Él sabía, hermano, que si avisaba a las autoridades, su prometida iba a ser muerta. Pero él, como era justo, no quiso informarla. No quiso exhibirla delante del pueblo. Sino como él era justo, y eso es de lo que estamos hablando, hermano. No estamos diciendo que no hay que saber perdonar, no estamos hablando nada de eso, hermano. Nosotros somos seres humanos y vamos a cometer errores en esta vida. Vamos a cometer errores en esta vida. Amén. Entonces, lo que yo quiero decirle, hermano, es que la palabra de Dios en esta ocasión nos está diciendo, nos está hablando de un hombre justo. De un hombre justo. José era un hombre justo. Muchas de las veces, hermano, nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Y sabe qué? Pasamos por situaciones difíciles y no sabemos nosotros controlar nuestras emociones. No sabemos controlar nuestras emociones. Amén, hermano. Vamos a invitarle que pongamos atención a la palabra. Amén. Entonces aquí en el libro de Mateo, hermano, en el libro de Mateo dice la palabra que este hombre no quiso, hermano, que su prometida pasara por una situación de muerte. Hay cosas que van a suceder que no están, hermano, en la voluntad de Dios. En este caso, lo que pasó con José y María estaban en la voluntad de Dios. Pero entre nosotros puede hacer que pasemos por cosas que no están en la voluntad de Dios. Y que todos hemos pasado por alguna situación que sabemos que no están en la voluntad de Dios. Pero como humanos hemos cometido errores. Pero ¿a qué te lleva un error? Nos tendría que llevar, hermano, a aprender de ese error, no a cometer otro error. Un error te tiene que llevar a aprender a no cometer otro error. Y más hablando del mismo error. No podemos estar cometiendo el mismo error. Un error nos tiene que ayudar a aprender. Entonces José, hermano, la palabra de Dios dice que José era hombre justo. Y la mujer que él había elegido, en su pensamiento de él pensó que le había fallado. Él pensó que le había fallado en todo la extensión de la palabra. Me falló mi prometida. Pero dice la palabra, hermano, que vino un ángel a José y le dijo, no temas en tomar a María por mujer. Porque lo que en ella es engendrado, no es engendrado de un hombre, es engendrado del Espíritu Santo. Entonces, mire, muchas de las veces vamos a sufrir situaciones, como le digo, errores que vamos a aprender nosotros. Tenemos que aprender. Pero ese error, para muchas personas que nosotros cometemos ese error va a quedar plasmado en las mentes y en los corazones para las personas. Ahí va a quedar. ¿Se imagina usted en esa época que estamos hablando de José y María, al mirar que María estaba embarazada, qué decía la gente?
La gente hasta se podía burlar de José, diciéndole, mira, se casó con una mujer o incluso podían estar diciendo, José se metió antes de casarse con María. Pero dice la palabra de Dios que lo que había en el vientre de María era engendrado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza para nosotros, hermano, en este pasaje bíblico? ¿Cuál es la enseñanza para usted y para mí? La enseñanza es, hermano, que José estaba viviendo un tiempo difícil. No sé qué pensamientos pasaban por su mente, no sé qué él estaba pensando y pensando con quién le había fallado su prometida, pero dice que él se guardó, que él guardó silencio, que él se guardó, que él esperó, e incluso yo me imagino como era justo, él sabía quién era el Dios de Israel. Me imagino yo que le oraba a Dios y pidiéndole, Señor, ¿qué pasó con mi prometida? Cuando el ángel llega a hablar con ella, pues estamos hablando con él, perdón, estamos hablando de que José alcanza a entender, hermano, que había un propósito para él de parte de Dios y de María. En María y en José había un propósito de parte de Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermano. Amén. Si usted que está sentado aquí cree que yo estoy hablando de algo que no está escrito aquí, terminando el servicio usted puede hablar conmigo. Y usted alcanza a reconocer que lo que se está tratando aquí es de parte de Dios, que es palabra de Dios, no tiene por qué haber tristeza en su corazón, hermano. Acepte la verdad, porque la verdad es lo que nos va a hacer libre. ¿Qué nos predicaron a nosotros el miércoles? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay muchas veces que andamos chuecos y la palabra nos quiere enderezar. Así de que si usted reconoce que esto es de Dios, hermano, acepte la palabra. No se moleste con el que está predicando. Esto es lo que está escrito. Esto es lo que Dios tiene establecido. Y Dios no ha cambiado. Y Dios no va a cambiar. Dios no va a ceder a los deseos de nuestros jóvenes. Él no va a permitir que nuestros jóvenes forniquen. Él no va a permitir que nuestros jóvenes anden allá haciendo cosas que no tienen que hacer. Él no lo va a permitir. Dios es un Dios perfecto. Y nuestros jóvenes tienen que aprender que si ellos quieren llegar un día a la presencia de Dios, tienen que aprender a negarse a sí mismos. Tienen que aprender a reservarse para Dios. Porque este cuerpo que nosotros tenemos, jóvenes, este cuerpo en el cual tú estás caminando, este es templo y morada del Espíritu Santo. Piensa en lo que tú haces, en tu trabajo, en la escuela, donde quiera que estés tú. Piensa en las cosas que tú participas. Y miras que estamos contaminando el templo del Dios. Jóvenes, adultos, los que estamos aquí, todos los que participamos de cosas ilícitas, estamos contaminando el templo que es de Dios. ¿Eso es así, hermano, o estoy mal? Mire, cuando traemos este tipo de enseñanza no es agradable para muchos de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque muchos de los que no nos agrada, andamos caminando chuequitos o torcidos. Esa es la realidad, hermano. No nos gozamos con la verdad, no nos gozamos con una palabra que nos quiere liberar, que nos quiere hacer libres, que nos quiere hacer caminar bien, rectos delante de Dios. Amén. Y en esa situación estamos hablando, hermano, de que José tenía una marca del Señor Jesucristo. Y esa marca era justicia. Y miramos que Dios a través de José y de María, hermano, hizo cosas maravillosas. Fueron instrumentos para que el Salvador del mundo llegara aquí a nuestras vidas. Fueron instrumentos que Dios usó. Amén. Mire, en el libro de Gálatas, ahí lo voy a invitar que vaya también, libro de Gálatas capítulo 6, verso 9. Mire lo que dice la Escritura. Lo voy a esperar.
Amén. Ya estamos ahí, dice en el verso 9. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, ¿qué dice, hermano? Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Ahí vamos a parar poquito. Espero que en nuestra mente y en nuestro corazón, hermano, se haya grabado la parte que leímos de José. José era un hombre justo y no quiso infamar a su prometida. En otras palabras, él recibe un daño y él no pensó en hacer un daño a la persona que lo había lastimado. La enseñanza para usted y para mí, hermano, cuando alguien recibe un daño, cuando nosotros recibimos un daño de alguien, cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos critica, cuando alguien se burla de usted, cuando alguien se mofa de ser mundano y que usted es cristiano y que él tiene una mejor vida que usted, cuando algo pasa de eso, la pregunta es ¿cómo reaccionamos nosotros? Porque la marca, una de las marcas que miramos ahí en José, hermano, que él era justo. Esa es una marca que proviene del Dios Altísimo de Jesús, porque él es justo, porque él es perfecto. Entonces, aquí miramos en lo que leímos, hermano, que cuando tenga la oportunidad de hacer bien, hagamos el bien. Entonces, si usted se fija, hay una distancia entre la familia de Dios y la familia de que no es de Dios. Por eso la palabra es bien clara y dice, cuando tenga la oportunidad de hacer el bien, hazlo. Allá afuera. Más a la familia que es de la fe. Pero la pregunta para nosotros, hermano, ¿qué reacción tenemos cuando nosotros recibimos un mal de alguien? Esa es la pregunta. ¿Habrá las marcas que habla el libro de Isaías capítulo 53 de Jesús? Esas son las marcas que debe tener cada uno de nosotros. Como cordero, dice la palabra, fue llevado al matadero. No abrió su boca. Pero nosotros, hermano, con una mirada que nos tiren fea, ya andamos abriendo la boca. Ya andamos deseándole mal a las personas. Ya andamos hablando mal de las personas. Ya no queremos hablarle a aquella persona que nos tiró una mirada. Entonces, la pregunta es, hermano, estas son las marcas del Señor Jesucristo que deben de estar en nosotros. Cuando alguien le hace algo y usted dice, me robaron, me pidieron y no me pagaron, me pidieron un carro y me lo descompusieron y yo lo tuve que arreglar, me hicieron esto, me hicieron aquello. La pregunta es, preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si a Jesús en este tiempo le piden su troca y se la descomponen y van y se la dejan ahí? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo iba a andar en la casa de aquel hermano diciéndole, págame? Cuando la marca de la cruz dice, si alguien te obliga a ir a una milla, ve 2. Si alguien te da una bofetada en la mejilla, ponle la otra. Lo que Dios está enseñando, hermano, es que estas marcas de las cuales habla, que son las marcas de la cruz, no son físicas, no son literales. Es de alguna manera, hermano, por así decirlo, es parte de un sufrimiento que usted y yo vamos a llevar. Que usted y yo vamos a sufrir por el amor a la palabra, no al instrumento en el cual Jesús fue crucificado. Por amor a la palabra, por amor a la verdad, por amor al nombre, vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Y esas son una de las marcas cuando a usted lo aborrecen por ser cristiano y usted se queda calladito como se quedó el Señor. Significa que usted está marcado. Significa que usted está llevando las marcas de la cruz. Y se ven.
aunque no son literales, pero la gente mira, hermano, la gente mira esas marcas a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros les predicamos a un Cristo. Les predicamos a un Cristo de amor, a un Cristo de poder, a un Cristo de misericordia. Y cuando por ahí, hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente ahí en la pulga, hermano, que nos dice de cosas. Hay gente que pasa y nos maldice. Y yo he mirado uno criote por ahí que se pone a discutir con la gente. Eso no es tener la marca de la cruz. Eso no es la marca de la cruz. Ponerte a discutir con una persona ahí de las cosas de Dios, eso no es tener las marcas de la cruz de Cristo. Tenemos que saber, hermano, tenemos que saber tratar con las personas. Tenemos que saber, hermano, cómo haría ese trabajo el Señor. Y usted puede decir, bueno, pues es que a muchos, el Señor a muchos mandó al infierno cuando se portaban mal, cuando no querían aceptarlo. Pero yo y usted tenemos el ministerio de la reconciliación. Entonces, ¿seremos justos, hermano? En el término de que estamos haciendo las cosas justamente delante de Dios y delante de los hombres, o hay algo que tenemos que hacer, hermano, para que esa marca esté en nosotros. Amén. Miren lo que dice en el verso 11 de ahí de Gálatas 6:11. Dice, mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos son obligados a circuncidarse solamente para no padecer persecución. ¿Por qué? Por causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Aquellos que se circuncidan, aquellos que quieren vivir por bajo la ley, ya no reciben persecución. Ellos ya no reciben persecución. ¿Por qué? Porque ya no predican la cruz de Cristo. Ellos predican las costumbres y las tradiciones que tenía el judaísmo. Ellos se van por ese lado. Y la palabra de Dios dice que seremos aborrecidos por causa de su nombre. Entonces, si tú crees en Dios, pero crees conforme al antiguo pacto y te circuncidas, ya no vas a predicar a Cristo como el Salvador. Ahora vas a vivir por las obras de la ley. Ya no vas a predicar la cruz de Cristo. Y cuando no predicas a Cristo, cuando no predicas el Evangelio, pues no eres perseguido. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice, porque aún, dice, en el verso 13 una vez dice más, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mira, hermano, espero, hermano, que entendamos este versículo 14 al final. Lo que dice Pablo. Dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hay una razón muy grande por la cual Pablo decía, hermano, mas ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, ¿qué había hecho, hermano Pablo? Él se había negado a sí mismo. Él había muerto en su carne y Dios lo había vivificado en el Espíritu. Lo que está diciendo Pablo, hermano, es que estaba en este mundo, pero ya no pertenecía a este mundo. Él caminaba entre los pecadores, pero ya no se contaminaba. Él ya no participaba de pecado. Y eso es lo que Dios, hermano, no nomás quiere de Pablo. No crea que Dios, hermano, nada más estaba buscando esta pureza en los profetas, en los sacerdotes, en los discípulos. No estaba buscando, hermano, Él está buscando en toda su iglesia, que toda la iglesia nosotros seamos santos delante de Él. Que cada uno de nosotros, hermano, entendamos que estamos viviendo en un mundo perdido, en un mundo perverso. Pero que sepamos que no nos podemos contaminar.
Que nosotros tengamos el valor, hermano, de decirle a nuestros jóvenes que hay cosas que allá en el mundo practican los jóvenes, que los jóvenes de aquí que conocen de Dios no pueden practicar. Hay cosas que van a mirar ellos allá en la escuela que hacen los jóvenes que ellos no la pueden hacer. No deberían de hacerlo, tienen el poder, pero no deberían de hacerlo. ¿Por qué? Porque el joven, o ustedes jóvenes que están aquí, deben de entender que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo. Y que al hacer algo indebido allá, pues a lo mejor dicen, es que aquí no me mira el pastor, aquí no me mira mi papá, aquí no me mira nadie. Pero Dios te está mirando que estás contaminando el templo donde Él quiere habitar. Y tenemos que decirle a los jóvenes que ellos no son como el mundo. Ustedes jóvenes no son como lo allá del mundo. Ustedes van a mirar allá en el mundo que se abrazan y se besan los novios y que salen a lugares solos y que andan solos allá. La iglesia tiene que ser diferente. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo. El mundo tiene que mirar algo diferente a nosotros. Es posible que allá en las escuelas donde ustedes van les digan, mira ese anticuado. Ni siquiera se le quiere acercar a las mujeres, le tiene miedo, a lo mejor ni le gustan las mujeres. Si eso piensan de ti, jovencito, déjalos que piensen eso. ¿Qué piensa Dios de ti? No es lo que piensa el diablo de ti, es lo que piensa Dios de ti. Porque tú te estás guardando para Dios. Tú te estás guardando para que Dios un día traiga a tu vida una mujer santa, una mujer que sea ayuda idónea para tu vida. Estás esperando en el tiempo de Dios. Pero la mayoría de la juventud ahorita, hermano, el mundo no quiere esperar. Es más, no saben ni qué Dios tiene para ellos. La iglesia, nosotros que conocemos de Dios, en veces tenemos miedo predicar estas cosas. ¿Sabe por qué? Porque no nos ganamos aplausos. No, nadie te va a aplaudir porque digas estas cosas. Pero Dios las tiene establecidas. Si tú quieres hacer tu voluntad, la puedes hacer, porque Dios te ha dado el privilegio de tomar decisiones. Pero Dios no va a cambiar. ¿Quieres que tu vida sea bendecida? Hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Quieres que un día que te vayas a casar, Dios bendiga tu matrimonio, Dios bendiga tu familia, Dios bendiga a tus hijos? Aprende a reservarte, aprende a guardar tu cuerpo para el momento que Dios tiene establecido. Hay muchas bendiciones, hermano, que los jóvenes están perdiendo dentro de las iglesias. Hay muchas bendiciones que pierden allá en el mundo porque quieren imitar al mundo. Porque miraron al amigo, a la amiga que se anda besando con el novio y quieren imitar los hijos de Dios. Y llegan a caer en fornicación. Dios es grande en misericordia, Dios puede perdonar, hermano, pero te estás privando de bendiciones que Dios tenía reservado para ti. Dios tenía bendiciones reservadas para José y para María. Por eso dice la palabra, hermano, que no es anticuado, hermano, no es anticuado. No es anticuado. Le pido disculpas porque me salí un poquito del tema, pero no es anticuado. El que los jóvenes que están aquí hoy en este día escojan, Dios les va a dar la oportunidad de escoger a una mujer. A la mujer le va a dar la oportunidad de escoger un varón. Pero la mujer tiene que ser muy lista, hermano, porque no todos los que están dentro de una iglesia aman a Dios. No todas las mujeres que están en una iglesia aman a Dios. Ese es un detalle muy importante. Si tú, joven, quieres que te vaya bien en tu matrimonio, tienes que aprender a relacionarte con una mujer, con una joven que tú miras que se derrama delante de la presencia de Dios, que busca a Dios, que tiene un comportamiento como una hija de Dios. Ahí está la bendición. Espera la bendición. Dios te la va a dar. Espera el tiempo de Dios. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Están nuestros hijos desesperados, hermano?
Están, ¿por qué? Porque el mundo los está jalando, los está trayendo. Allá en el mundo, niños, usted va a mirar en la escuela, niños de 10 años besándose. De 10 años, pequeñitos, hermano. Besándose, abrazándose. Allí fuera de las iglesias y los maestros, ¿qué están haciendo? Los padres ni se dan cuenta, a lo mejor, pero ahí, hasta ahí vamos, hermano, hasta ahí vamos. Entonces nuestros jóvenes, nuestros hijos, pues dicen, esto es normal. Esto es normal. No es normal, joven. No es normal, eso no es normal. Normal es que mires lo que hizo José y María. La pidió y se esperó hasta el tiempo. En aquel tiempo iban y las pedían y la mujer estaba en la casa de sus padres, el varón estaba en la casa de sus padres y no se podían tocar hasta después de que la boda era consumada. Ahora pregúnteme, ¿Dios ha cambiado? Nosotros sí hemos cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios quiere exactamente que todos los matrimonios sean de esa manera. Y así podemos evitar muchas cosas. Amén. No se va a ir a enojar conmigo, ¿ok? Gloria a Dios, amén. Ahora mire lo que dice en el verso 16. En el verso 16, lo que estamos leyendo, dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, vamos a leer el 15 una vez más para entenderlo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una ¿qué? Nueva creación. Una nueva vida, del que habla 2 Corintios capítulo 5, verso 17. En el verso 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y en el verso 17 ahí están las marcas de las que vamos a hablar ahorita de Pablo. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Y en el libro de Gálatas lo que está hablando, hermano, en un contexto bíblico está hablando el apóstol Pablo, y no se refiere exactamente a las marcas literales, porque es posible que de tantos azotes que él sufrió, es posible que su piel estuviera marcada. E incluso él habla de esas marcas. Pero cuando él está hablando de las marcas de la cruz de Cristo, él no está hablando precisamente de los azotes que le hicieron. Él no está hablando de las cárceles que él sufrió. Él no está hablando de cuando él se quedó en el mar allí que casi moría. Él no está hablando precisamente de esas marcas. Claro que tienen que ver, porque todos los azotes que Pablo recibió, hermano, fueron por amor a la palabra, por amor al evangelio, porque él predicaba a Jesús. ¿Y sabe por qué lo odiaban a Pablo, hermano? Porque predicaba la verdad. Espero que hoy en este día nadie salga de este lugar odiándome. Tengo un abogado, amén, que me defiende. Gloria a Dios, amén. Mira, hermano, yo creo que Dios tiene un plan divino para todos nosotros. Para todos nosotros. Todos los que somos padres estamos batallando en algunas áreas con nuestros hijos. Pero eso no quita, hermano, de que Dios quiera que sigamos predicando la verdad. Vamos a tener que pasar situaciones difíciles, pero tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios, hermano, que es bueno, que es fiel. Es posible que aquí a nuestro alrededor pasen cosas que nosotros sepamos que no son agradables a Dios. Pero ¿sabe por qué? ¿A qué quiere ser el enemigo con esas cosas? El enemigo los quiere usar para destruir. Pero Dios es un Dios de misericordia. Y
Vamos a pasar por algunas situaciones, lo hemos pasado. Pero es tan grande el amor de Dios, hermano, que Dios ha restaurado a mucha gente. Y que yo y usted no tenemos que tener ese dedo señalador ante nadie. ¿Por qué? Porque ciertamente yo puedo cometer errores que los pude haber prevenido, pero al final de cuentas ya los cometí. Pero no por eso usted me va a juzgar. ¿Por qué? Porque si nos estamos juzgando unos a los otros, pues no vamos a crecer. Y lo que Dios quiere es que crezcamos juntamente. Se nos tiene que predicar la verdad, eso es indudable, hermano. Se te tiene que predicar la verdad, nos tienen que predicar la verdad. Pero recuerde, hay una línea que no tenemos que cruzar. Y es la del juicio. Si alguien se equivocó por ahí, hermano, usted sabe y alguien se equivocó, no tenga ese dedo ahí señalándolo. ¿Sabe cuál es una de las marcas de la cruz de Cristo? El Señor dijo, orar. Si usted tiene un hermano que se equivocó o alguien que se equivocó, en vez de juzgarlo, ore. Para que Dios lo restaure. Para que Dios lo levante. Esas son las marcas del Señor, hermano. Esas son las que el Señor nos vino a enseñar. Y ya para terminar, lo voy a invitar que vaya al libro de 2 de Corintios. Primera de Corintios, no lo vamos a leer la segunda, vamos a leer la primera porque ya se nos terminó el tiempo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Mire al apóstol Pablo, hermano, hablando al que sufrió azotes, que sufrió cárceles. Y mire lo que va a decir aquí en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, trasladase los montes, y no tengo amor. Ponga atención en esto, ¿sabe por qué, hermano? Porque esa es una de las marcas de la cruz de Cristo, y es la más grande. Es la más grande de todas las marcas que debe de tener usted y que debo de tener yo. Y mire lo que hace el amor, mire lo que hace esa marca, o lo que debe de hacer esa marca en su vida y en mi vida. Mire lo que hizo esa marca en Jesús por usted y por mí. Dice que Él nos dio vida cuando usted y yo estábamos, ¿dónde? Muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Estábamos perdidos. Entonces, ¿qué obró ahí en usted y en mí? El amor de Dios. Esa es la marca más grande que Cristo, hermano, enseñó a sus discípulos. Esa es la marca que el apóstol Pablo habla, que es la más grande que está hablando aquí en el libro de Corintios. Mire lo que dice acerca del amor. En el verso 3 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor, ahí viene lo bueno para usted y para mí. Miren, hermanos, si en usted y en mí está esa marca, que es el amor. El amor es sufrido. ¿De quién estamos hablando? De José. José amaba a María. ¿Y qué hizo, hermano? Él prefirió sufrir. ¿Por qué? Por amor, porque amaba a su prometida. Y él no quiso que su prometida recibiera un daño. Entonces piensa en esto, ¿sabe por qué? Porque yo no puedo hacerle un daño a usted, hermano. Si yo le hago un daño a usted, dice la palabra que yo se lo estoy haciendo directamente a Jesús. Piensa en esto. Si yo hablo mal de usted, estoy hablando mal de Cristo. ¿Y cómo digo que tengo amor? Puedo predicar, hermano, puedo alabar, pero si no tengo amor, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve lo que está haciendo? ¿De qué sirve que estemos sentados aquí? ¿De qué sirve que lleguemos a las 6:30 o a las 5 de la tarde y seamos los primeros? ¿De qué sirve si no hay amor en nosotros? Si no tenemos amor. De nada sirve. Amén. El amor es sufrido.
Es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. Eso es de lo que le estaba hablando a los jóvenes. Esta marca de la cruz, eso es para todos los jóvenes y para todos nosotros. ¿Qué hace? El amor no hace nada indebido. Si ustedes jóvenes en verdad aman a Dios, nada van a hacer indebido. Aunque sus papás no estén en la escuela, nada van a hacer indebido. ¿Por qué? Porque ustedes aman a Dios. Amén. No busca lo suyo. Ahí es donde todos patinamos. En una ocasión trabajaba yo, hermano, con una persona y se bajó el trabajo y nos bajó la cantidad de trabajo, nos pagó mucho menos de lo que estaban pagando y nos dijo estas palabras: todos tenemos familia, todos tenemos casa, ustedes tienen familia, yo tengo familia, yo tengo casa, pero de que lloren en mi casa, que lloren el patrón. Imagínense, hermano, lo que nos dijo a todos, éramos como unos 60, 70 personas. Así nos dijo, de que lloren en su casa, de que lloren en mi casa, que lloren en la suya, que lloren en Lo que estaba diciendo es que esta persona no le importábamos realmente como trabajadores, nomás obtenía el beneficio. Ahora, la pregunta para nosotros, hermano: ¿cuántos de nosotros actuamos así? Que conocemos de Dios. En veces miramos sufrir a nuestro hermano, a nuestro prójimo, y nosotros estamos bien porque no estamos sufriendo. A veces miramos tener necesidad a nuestro hermano, y nosotros estamos bien porque nosotros no tenemos la necesidad. Pero eso es de peligro, hermano, porque si nosotros no sentimos nada ante la necesidad de nuestros hermanos, quiere decir que no tenemos esa marca de la cruz, que es el amor. Y si no hay amor en nosotros, nada de lo que usted haga o de lo que yo haga tiene valor delante de Dios. Nada, hermano, absolutamente nada. Si no hay amor. Amén. Verso 7 una vez más dice: todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el verso 8 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Pero ¿qué dice, hermano? Que el amor nunca se va a acabar, nunca va a dejar de ser el amor. Así de que podemos hacer muchas cosas aquí, hermano, en esta tierra, pero tienen que llevar la marca de Jesús, que es el amor, un amor genuino, hermano. Aprendamos, hermano, con esto cierro, aprendamos a amarnos los unos a los otros. En verdad, mire, muchas de las veces usted me va a tener que decir una verdad, y si yo en verdad quiero servir a Dios, yo la tengo que aceptar. Pues estamos aquí para orar por unos para los otros, pero también estamos aquí para exhortarnos unos a los otros. Estamos aquí para corregirnos unos a los otros. Y si usted mira la palabra de Dios, dice que cuando el apóstol Pedro, hermano, se andaba desviando de la justicia, dice la palabra de Dios que Pablo tuvo que enfrentar al apóstol Pedro. Y lo tuvo que enfrentar y decirle: ¿sabes qué, Pedro? No andas conforme a lo establecido por Dios. Lo llamó, en otras palabras, lo llamó hipócrita. Lo que él estaba haciendo era hipocresía. ¿Se puede imaginar usted un discípulo que caminó con Jesús, hasta un discípulo que ni siquiera ellos tuvieron el privilegio de caminar con Pablo? Llegar y que recibiera Pedro esa reprensión de parte de un varón que él podía decir: este ¿por qué me reprende? Pero el apóstol Pedro, hermano, es posible que esa reprensión la haya recibido en su carne y le haya molestado y haya dicho: ¿y este quién es para decirme esto? Pero hay algo que ha puesto dentro de nosotros el Señor, hermano, que es su espíritu, y nos redarguye. Y no podemos evadir una verdad. Aunque nos duela, no podemos evadirla.
Y tenemos que aceptar, hermano, que Dios está queriendo tratar con nosotros. No evadamos las verdades, hermano. Si queremos crecer, no evadamos las verdades. Nos van a predicar verdades, nos va a doler, pero gloria a Dios, hermano, esa es parte de la cruz de Cristo. Amén. ¿Todavía me ama? Denle un aplauso al que vive y reina. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga a los jóvenes también. Y esperamos que parte de la enseñanza que los jóvenes escucharon, hermano, se la lleven en sus corazones. Tengan cuidado, jóvenes, de lo que están haciendo fuera de sus casas, fuera de la iglesia. Amén. Dios es el que nos mira todo lo que hacemos. Dios les bendiga. Dejamos este lugar. Dirección del Señor y del pastor. Amén, pastor.